Buenas noches, licenciado, compañeros presentes. Nosotros somos grupo número 7. Vamos a hablar un poco sobre la investigación de los tratados. Los integrantes del grupo somos Kevin Alvarado, Marco Vinicio Castillo, Héctor Javier Laínez y Julio César Fortín. Ellos son los expositores de esta noche para tener un panel abierto con opiniones variadas sobre el tema a tocar esta noche. Tenemos una pequeña introducción de la cual vamos a hacer presente. La presente investigación aborda temas fundamentales en el ámbito del derecho internacional y constitucional, específicamente el bloque constitucional, de constitucionalidad, perdón. El control de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH. Estos mecanismos son esenciales para garantizar el respeto y la aplicación de los derechos humanos, asegurando que las normas y los actos del Estado se encuentren en armonía con la Constitución y los tratados internacionales. Además, se analizan, sintetizan emblemáticamente la Corte IDH, como los casos Pacheco León versus Honduras y Caguas Fernández versus Honduras, que evidencian la importancia del control de la convencionalidad y responsabilidad del Estado en la protección de los derechos fundamentales. Tenemos dos pequeños objetivos: analizar la relevancia y aplicación del bloque constitucionalidad, el control constitucionalidad y el control convencionalidad en el marco de los derechos hondureños e internacionales, destacando su impacto en la protección de los derechos humanos. Y tenemos un objetivo específico que es examinar la sentencia de la Corte IDH en los casos Pacheco León y Caguas Fernández para comprender cómo se aplican estos controles y cuál es la obligación del Estado hondureño frente a los estándares internacionales de derechos humanos. Ya una vez presentado la introducción y los objetivos de nuestro panel, vamos ahora con los panelistas consecuentes a hacer sus aportaciones, explicaciones congruentes al tema específico. Tenemos el bloque de constitucionalidad, el cual nos hablará el compañero Marcos sobre cada uno de ellos. Buenas Tiene la noches, palabra. compañeros y catedráticos. Mi nombre es Marco Vinicio Castillo Rodas, con número de cuenta 2020-300-221. A lo que se refiere al bloque de constitucionalidad, perdón, su concepto en el ámbito de derechos humanos se refiere a un conjunto de normas y principios de derecho, aunque no están explícitamente en la Constitución de nuestro país. Son considerados parte de un ordenamiento jurídico superior, como por ser los tratados internacionales, que son los acuerdos que un país ha firmado y ratificado, especialmente aquellos que garantizan derechos humanos y libertades fundamentales, como es la libertad. Eh, También se basan mucho en los principios generales del derecho, ¿verdad? Que como dijimos que son las normas que no están escritas, que reflejan los fundamentos de la justicia. En algunos países, el bloque de constitucionalidad busca fortalecer la protección de los derechos humanos, brindando un marco más amplio y robusto en el que se pueda fundamentar la jurisprudencia y la acción con la que el Estado actúa. Muy bien, excelente participación del señor Marco Vinicio. Como él lo explicó, estamos viendo que el bloque constitucionalidad y la convencionalidad van los tres de la mano, regidos por la Corte, así como lo especificó y lo detalló el compañero. Ahora seguimos con el compañero Héctor, que él va a ser el otro panelista que nos va a dar su aporte sobre el tema. Buenas noches, compañeros y maestro. Pues me tocó quienes hacen el control de la convencionalidad. Esto dice que es una responsabilidad que recae en todos los jueces y órganos del Estado. Esto significa que limita solo a jueces
nacionales, sino que también incluye a las autoridades administrativas, también las legislativas y ejecutivas, siempre dentro de sus competencias. Esto fue subrayado en la Corte del control de convencionalidad en su responsabilidad. En el caso trabajadores cesados del Congreso, Aguado Alfaro y otros, versus Perú. Sentencia del 2024 de noviembre del 2026, donde se estableció que el Poder Judicial y todos los órganos del Estado, en todos sus niveles, tienen la obligación de llevar a cabo un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También esto decía que qué significaba el control de la convención que puede ser realizado en oficio, respuesta según la Corte. ¿Va? Esto significa que el juez o la autoridad pública que tiene la obligación de aplicar el control en la convencionalidad de forma automática, sin que ninguna de las partes lo pida. Es decir, el caso Gelmán versus Uruguay, sentencia del 24 de febrero del 2011 de la Corte IDH, que destacó que los jueces y los órganos relacionados con la administración de justicia en todos los niveles deben ejercer un control de convencionalidad de oficio, ex oficio, entre las normas internas y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También está en qué consiste la obligación de adecuar la legislación interna para realizar un control, ya sea de convencionalidad. Esto también en la respuesta del caso de la Corte del IDH, esto dice que se trata de que los estados tienen la responsabilidad, ya sea de ajustar la legislación interna para que en sintonía con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esto implica la necesidad de arogar, modificar y interpretar leyes que vayan contra los estándares de derechos humanos. En el caso de Almonacid, Orellano y otros versus Chile, sentencia del 26 de septiembre del 2006, a la Corte afirmó que el Estado debe eliminar los obstáculos en su derecho interno que impidan la aplicación de la convención y es necesario modificar su legislación. Esto para asegurar los derechos que esta reconoce, perdón. Esto fue reafirmado en el caso de Radilla Pacheco versus México en la sentencia del 23 de noviembre del 2009. Esto ha sido mi participación. Compañero, ¿Sí? quería puede darle una filmina atrás, quiero hacer una breve participación sobre lo que es la importancia, ¿verdad? El control de la convencionalidad y que va de la mano con el control de la constitucionalidad. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta esta importancia, ¿verdad? Como un mecanismo esencial para la protección de los derechos humanos y la democracia de los estados. Como conclusión, ¿verdad? En el control de la constitucionalidad y la convencionalidad es fundamental para garantizar que los derechos humanos sean protegidos y respetados. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos juega un rol crucial en la promoción de estos principios de los estados. Así como ustedes pudieron observar, el señor Marco Castillo hizo una pequeña aportación sobre lo que fue la constitucionalidad como un buen aporte. Viendo relación a lo que dice el compañero Héctor Laínez, él nos habló sobre la Corte, el control, la convencionalidad de todo lo que es la Corte, la IDH. Muy excelente la participación. Ahora vamos con el siguiente panelista que es Julio César. Aquí tenemos ya la presentación de Julio César y él nos va a dar su participación. Muy buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado también catedrático. Usted también que nos vea a través de este video interesante.
¿qué vinculación tiene la jurisprudencia pues, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el control de convencionalidad? Mire que la respuesta vamos a irnos según el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La jurisprudencia. Esto dentro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene una vinculación directa con el control de convencionalidad, porque la Corte ha establecido que los jueces y las autoridades nacionales están obligados a interpretar y a aplicar, desde luego, las normas, internas de manera compatibles con la Convención Americana de los Derechos Humanos y sobre todo a la interpretación de ella que pueda hacer su propia Corte. O sea, que todos los jueces y los órganos vinculados a la Administración de Justicia deben de ejercer el oficio en un control de convencionalidad dentro de las normas internas a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este control debe hacerse teniendo en cuenta no solo el texto de hacerse teniendo en cuenta no solo el texto, como les decía, de la convención, sino que también vamos a tener que darle la interpretación necesaria a que el hecho de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su jurisprudencia. Esto conforme a lo que vamos vinculado a la jurisprudencia, abogado. Hay casos muy emblemáticos en nuestra nación, en Honduras, donde se le dio vulnerado el derecho a personas con su vida. Y me gustaría que usted pues me diera paso a lo siguiente, pero sí que la vinculación tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana con el control de convencionalidad. Excelente, Julio. Continuamos. Bueno, hay abogado, unos casos muy emblemáticos donde la jurisprudencia de los derechos interamericanos y humanos se ven vinculados en nuestro país. Fíjese que este es el caso muy emblemático de Caguas. Aquí tenemos nosotros en la costa norte, por el lado de Tela, tenemos el parque de Yanecaguas, que es un parque nacional y que ella vino en su momento, denunció, le costó la vida. Eh, incluyó pues que acciones o obligaciones positivas de investigación que fueran eficaces ante el asesinato de una activista ambiental. No se ha logrado. Si yo les pudiera decir a ustedes en conclusión, todos estos casos que tienen que ver, como el caso de Yanek Caguas y en el caso del hondureño también Pacheco, siguen ahí en la impunidad. Hay que buscar que todos estos casos tengan una jurisprudencia interamericana que haya dictado estándares que deben de ser aplicados por los tribunales hondureños mediante el control de convencionalidad en Honduras. Que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sea vinculante para dar forma y el bloque de constitucionalidad con todos los convenios estos ante la Corte Americana de los Derechos Humanos. La interpretación que sea enfocada a que estos no queden en la impunidad. Hasta la fecha están en la impunidad, pero si nosotros vemos pues que Honduras tiene artículos dentro de la Constitución de la República como el artículo 16 y el artículo 18, donde reconoce que todos los tratados interamericanos de derechos humanos formen parte de los derechos internos y con ello a la Sala Constitucional para que sean sostenidos, que los jueces deben de hacer ese control incluso de oficio para que se haya el respeto y el derecho a esto. Podríamos decir, Julio, que Honduras carece de un sistema judicial inclinado a la investigación de los ambientalistas en este caso. Sí, en el caso de Pacheco, que era León, que era un candidato a diputado por el Partido Nacional, él sigue en la impunidad. Y en el caso de Janet Caguas, igual, pues, la Comisión Interamericana hace puja, acusa al Estado hondureño para que se dé el cumplimiento, más la investigación no se siguieron las líneas lógicas conforme a la jurisprudencia, conforme a la convencionalidad para que el Estado de Honduras salga libre y que aquí se le respete el derecho a que tiene la libertad, válgale, de la protesta, en este caso como ambientalista o político. Excelente, Julio César. Bueno, este ha sido nuestro panel el día de hoy. Esperamos les haya gustado, hayan despejado todas sus dudas, licenciados, compañeros, personas que verán el video. Nosotros fuimos el grupo número 7. Nos despedimos con toda la gratitud del mundo. Tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, abogados. Ya está grabado. Ahora vamos a Buenas ver noches, buenas noches. si se guardó. Ahora, Dice. ahora compártelo. ¿Cuántos minutos nos tuvimos, abogado? Eso es lo que nadie llevó el tiempo. Ay, me fue la onda. Pero miremos a ver qué tal. No pasarnos de 15, eso es lo que para él prevalece. Sí, contanos no pasemos, no es rollo. Y es Espérenme, que pesa solo... mucho. Creo